Bien, hermano, nosotros hemos tenido por costumbre desde hace algún tiempo utilizar el mes de noviembre para hablar sobre mayordomía. Y en una época lo hacíamos porque es que finalizando noviembre las empresas y las iglesias también empiezan a mirar su presupuesto del año entrante, ¿no? ¿Cómo es la cosa de la moneda? Porque, pues, como dijo un hermano una vez, el problema es que sin plata nada funciona a veces. Entonces, generalmente en noviembre tocamos algunos temas que la palabra nos enseña sobre ese asunto de ser un mayordomo de Dios. Uno tiene que verse así, como un administrador de Dios. Desde que se despierta uno hasta que anochece. Somos responsables absolutamente de todo en esta vida. De manera, hermanos, que vamos a tocar algunos temas relativos a eso. Ya en la escuela dominical estuvimos hablando de la mayordomía de los dones. Ahora, nosotros somos conscientes que hay una doctrina muy mala que se predica en la mayoría de las iglesias, sobre todo en las iglesias grandes, y también en la televisión y en la radio. Es una doctrina conocida como la prosperidad. Ahora, la Biblia habla de la prosperidad, sino que sucede que han tomado esa doctrina y la han torcido para enseñar otra cosa. Entonces lo que han enseñado erróneamente es que Dios se ha comprometido con nosotros, los creyentes, a hacernos ricos económicamente sin ninguna condición. Entonces, cuando evangelizan, le dicen a la gente: reciba a Cristo, venga a la iglesia y verá cómo su vida se le va a mejorar y usted cómo va a ser una persona próspera. Y decimos que esa doctrina no es sana del todo así, porque no es toda la verdad. Ahora, es cierto que Dios nos ha dado preciosas promesas, claro que sí, y la Biblia dice que Dios va a suplir nuestras necesidades. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó a que oremos por el pan de cada día y por las cosas que necesitamos, por todo, absolutamente, por la ropa, por el alimento, por el arriendo, por todo tenemos que orar al Señor porque dependemos de Él. Ahora, hay personas que eventualmente estuvieron mal económicamente y alguna vez escucharon alguna predicación diciéndoles que si se hacían cristianos serían entonces prosperados económicamente. Y a esas personas les llamó la atención eso, ingresaron a la iglesia por esa predicación, pero ingresaron a la iglesia no como pecadores arrepentidos buscando la misericordia de Dios, sino por interés. Pero resulta que más adelante no les llegó ninguna prosperidad, sino todo lo contrario. Y entonces Dios los puso a prueba para que se dieran cuenta cuál es el verdadero motivo por el cual estaban en la iglesia. Estaban por un interés económico. Pero es que Dios no ha prometido bendecirnos cuando pensamos así, cuando uno está en el reino de Dios solamente por un interés económico. Y por eso entonces decimos que la doctrina es defectuosa. Ahora, en realidad una persona cuando se hace cristiana, es claro que al abandonar los vicios
al ordenar su vida, al tener un sentido mejor para no gastar el dinero en cosas superfluas, es alguien que tiene contentamiento y eso hace que prospere. Porque si antes se gastaba el dinero, lo despilfarraba en muchas cosas, pues ahora que es cristiano va a ser más ordenado y eso lo va a ayudar a mejorar su vida. Pero si es mal mayordomo, de nada le va a servir acudir a Dios. Debemos tener en cuenta lo que dice Santiago. Vamos a todos con nuestras Biblias, pues tengo algunos versículos que vamos a tratar hoy. Pero inicialmente vamos a mirar, por ejemplo, a Santiago, que en el capítulo 4, versículo 3, él dice algo. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y podemos leer desde el 2. Dice lo siguiente, Santiago dice a la iglesia, ¿no? Les está haciendo unas preguntas y una exhortación. Les dice, codiciáis y no tenéis. Es cuando uno tiene codicia y quisiera tener cosas, pero no le llegan. Y uno es creyente. Y entonces algunos llegan y dicen, pero yo oré, pero yo ayuné, pero yo voy a la iglesia, y entonces, ¿por qué es que no me llega el asunto del dinero? Codicéis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, cuando le suman que tampoco oran. Y el 3, pedís y no recibís. O sea, oran pero no reciben tampoco, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la razón. Pedimos mal a Dios. Entonces algunas personas le piden a Dios que los ayude a divertirse carnalmente. ¿Cómo le parece? Le pido a Dios que me ayude a divertirme. Es que yo trabajo mucho y tengo que divertirme. Entonces le pido a Dios que me conceda diversiones, pero en la carne. Si alguien viene con esos motivos egoístas a la iglesia, no tendrá nada. Pero si viene con el deseo de amar y servir a Dios, tendrá todo. Eso es lo que tenemos que aprender. Y la experiencia del pueblo de Israel en la antigüedad, la experiencia que el pueblo tuvo con Dios, nos da grandes enseñanzas para nuestra propia vida. De hecho, el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 15, versículo 4, solamente es una referencia rápida, pero en el 15:4 él dice algo muy interesante que siempre me ha llamado la atención. Dice, porque las cosas que se escribieron antes. ¿Cuáles cosas se escribieron antes? Pues todo el Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para nosotros los cristianos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces Dios quiere que yo lea el Antiguo Testamento, me dé cuenta de cómo actúa Él con su pueblo en la antigüedad, y eso me sirva de ejemplo a mí, para mi propia vida. Entonces vamos atrás, al pueblo de Dios en la antigüedad, Israel. El pueblo de Dios en la antigüedad era un pueblo miserable, oprimido, pobre, esclavo, y Dios lo liberó bajo el liderazgo de Moisés. Eso lo sabemos nosotros. El libro de Génesis y en el libro de Éxodo encontramos eso.
bajo el liderazgo de Moisés, Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y los encaminó a una tierra prometida, una tierra que daba leche y miel. Antes de entrar a esa tierra prometida, el Señor le hizo una advertencia al pueblo, que es lo que leímos hace un momento y que quiero que nos refiramos a eso en Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8, versículo 11, en el Antiguo Testamento. Y Deuteronomio, recordemos que es una recopilación. Allá en Deuteronomio 8:11 dice lo siguiente. Hay algunas cosas, ¿no?, en este pasaje. La primera que yo encuentro es que la advertencia que Dios le hace al pueblo es: tengan cuidado con la abundancia. Porque dice en el 11 lo siguiente, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Hasta ahí, dejemos hasta ahí. Dios les avisa a ellos que van a ser prosperados, ya no padecerán hambre, ahora van a tener buenas casas, van a edificar ciudades, van a tener mucho ganado y el oro se les va a multiplicar. Ahora, ¿por qué Dios les advierte esas cosas? ¿Por qué Dios les advierte al pueblo antes eso? Porque es que Dios conoce nuestros corazones como humanos y Él sabe que somos pecadores y propensos a la codicia. Entonces lo que el Señor les está diciendo es: usen los bienes materiales con moderación. Ustedes van a ser prosperados, pero cuidado, usen los bienes materiales y los bienes terrenales con moderación. Porque a veces, hermanos, siempre ha sido así. Hay creyentes que no pueden tener una gran ganancia porque pierden la razón. O como decimos popularmente, se vuelven locos con la plata. Y no ven esa abundancia como una oportunidad de servir a Dios y de apoyar la iglesia, sino que piensan solo en ellos mismos, en esa abundancia, ¿no? Entonces yo voy a pensar, tenía una moto, voy a tener 2 carros, 3 carros. Tenía mi casa sencillita, bonita, voy a tener una mansión. Tenía esto, etcétera, etcétera, y empiezan a llenarse de codicia. Y Dios sabe que somos codiciosos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en la antigüedad? Que ellos no supieron manejar la abundancia. No supieron. Porque todo se cumplió. El pueblo poseyó la tierra prometida, se expandieron, Dios les dio conquistas, obtuvieron grandes extensiones, se establecieron como pueblo, fundaron ciudades, y el pueblo no supo manejar las bendiciones de Dios, y se cumplió esto que Dios les había advertido antes de entrar a la tierra prometida. Y es por eso entonces que el apóstol San Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 12, Filipenses capítulo 4, versículo 12, él tiene aquí un principio importantísimo. Y podemos leer desde el 11, Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Mire usted ese testimonio tan grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es tener abundancia? Pablo dice, yo he tenido pobreza, pero también he tenido abundancia. Tener abundancia es tener más de lo que uno necesita. Más de lo que uno necesita. Pablo había descubierto el secreto de manejar la abundancia. La clave. Él había pasado por la humillación conociendo la pobreza y había aprendido cómo apoyarse en Dios en los tiempos de dificultad. Si pasaba por tiempos difíciles, eso ya no lo afligía al apóstol Pablo. Y el asunto es que estas cosas que él dice acá se aprenden es en la experiencia. Hay personas que en un revés económico el orgullo lo lleva al suicidio. Entonces dicen, no, pero yo ahora quedé sin nada, después de tener tanto, y no son capaces de vencer esa prueba y se matan. Conocí un señor hace mucho tiempo, un señor que estuvo en un puesto importante en una empresa estatal, pero perdió el puesto un día, perdió el cargo. Y él decía que él podía trabajar, pero donde nadie lo viera. Sentía mucha vergüenza que sus amigos lo vieran arruinado. Entonces él decía, no, yo trabajo, pero escondido. A mí me da mucha vergüenza que mis amigos me vean mal, quebrado y mal como estoy ahora, porque yo estoy mucho mejor. Mientras uno, y el asunto es este, hermano, mientras uno no esté robando, uno no tiene por qué sentir pena por su trabajo humilde. Yo no sé cuál será la situación suya, pero a veces hay personas que no son capaces de hacer un trabajo humilde, prefieren aguantar hambre. ¿Y a dónde entonces puede conducirnos el tema de la abundancia? El asunto de la abundancia puede, lo que dice aquí la Biblia es que nos lleva al orgullo. Por ejemplo, volvamos allá a las advertencias que le dio Dios a su pueblo en la antigüedad. Ahora leamos el versículo 14. Ya el Señor le ha dicho al pueblo, mire, tengan mucho cuidado. No suceda, no le vaya a pasar que usted se llene el estómago, se edifique buena casa y tenga grandes cosas, y luego después ¿qué? El 14 dice, y se enorgullezca tu corazón. Se enorgullezca tu corazón. Ahora, hay muchas palabras que son homónimas y que definen el pecado del orgullo. ¿Cómo es un hombre orgulloso? ¿Cómo es una persona orgullosa? Generalmente un hombre orgulloso es un hombre arrogante, insolente. Fíjese usted que cuando Satanás tentó a Eva, la tentó con el orgullo, porque le dijo a Eva, ¿qué es eso que Dios ha dicho? Que usted no puede disfrutar de todo. ¿Cómo así que la pone a usted en un jardín hermoso, pero le da prohibiciones, que de esto sí, que de esto no? Lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que nosotros seamos como Él. Nosotros también tenemos derecho. Él está violando nuestros derechos. Y Satanás entonces sembró en Eva la incredulidad y el orgullo, porque Eva seguramente dijo, tal vez sí, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no tengo yo derecho? Y hoy
eso sigue vigente. Hoy Satanás lo puede tentar a usted al orgullo, o nos puede tentar si usted se deja. Entonces el orgullo convierte a la persona en altanera, presumida, se cree más que los demás de lo que realmente es, se ve por encima de los demás. Y Pablo dice que nosotros como cristianos en la iglesia pues no podemos actuar así. Aquí en la iglesia nosotros tenemos que ser sencillos, humildes. Y si alguien tiene plata, pues tiene que saber tratar a sus hermanos que tienen una condición más humilde. Aquí no puede existir eso. Lamentablemente hay iglesias donde pasa eso, ¿no? Entonces entra el de más plata y todo el mundo, no, llegó fulano. Y llega alguien que es por ahí vigilante y entonces ni lo miran. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, qué difícil es que los ricos se salven. Porque el orgullo, que es el pecado del diablo, porque ese fue el pecado del diablo por el cual fue destronado. Un día llegó y dijo, pero yo ¿por qué no puedo ser como Dios? Yo también puedo gozar como Dios. Y se rebeló. Y sabemos lo que pasó. Porque la gente con la abundancia, con el dinero, son tentados a ser arrogantes y a menospreciar a los demás, aún a Dios mismo. Por eso para evangelizar un rico es muy difícil. Porque él cree que su Dios es la plata y que eso es lo que le va a dar la felicidad y que con eso está asegurado todo. Hay personas que han tenido algunas oportunidades en la vida, pero se han llenado de tanto orgullo que se creen los mejores del mundo, como si hubieran venido de otro planeta. Entonces uno tiene que acercarse con reverencia, rendirles pleitesía, porque tienen mucho dinero y entonces ellos parecen extraterrestres. ¿A qué más condujo ese problema de no manejar la abundancia? No solamente al orgullo, sino también, dice aquí en el versículo 14, al olvido de Dios. Porque dice, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ahora, el Señor no prohíbe que uno tenga una casa. Y si es una buena casa, pues bueno, una buena casa. El Señor no prohíbe que uno tenga un auto. No nos prohíbe comer y disfrutar de lo que Él mismo nos da. Pero al igual que a los israelitas, nos advierte de no olvidarnos de Dios. Porque Él es el que nos da esas misericordias. No olvidar lo que éramos antes, la situación en que estábamos antes. Por eso el Señor le recuerda aquí al pueblo de Israel y le dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud. Recuerde usted de dónde ha salido. Algunos cuando están pobres y necesitados, y esto uno lo ha visto y de pronto uno también ha pasado por ahí, está uno pobre y necesitado, entonces busca a Dios con premura. No faltan a ningún culto, a ninguna reunión de oración, son asiduos en la oración, dan su diezmo, pero cuando la situación se les arregla, entonces se olvidan de Dios. Se les olvida lo que fueron antes y no reconocen que es Dios el que los ha ayudado y por eso han mejorado su situación.
Y por eso nuestro Señor les recuerda al pueblo, le dice: acuérdense cómo fue que vivieron antes. Acuérdense que ustedes eran esclavos. Acuérdense que ustedes anduvieron por un desierto lleno de serpientes y alacranes, casi muertos de sed y de hambre. Acuérdense cómo Dios no los dejó morir de sed ni de hambre, sino que hizo milagros poderosos. Y todo eso fue una enseñanza divina. Fue la pedagogía de Dios. Ahora que tienen abundancia, ¿qué dice el versículo 17? Ahora que tienen abundancia, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces el Señor le dice: sepan que ustedes no han construido sus empresas y ustedes no han obtenido las cosas que tienen ahora porque era que ustedes eran muy inteligentes, muy astutos en los negocios, sino porque Dios ha sido fiel a su pacto. Y nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, sabemos que Dios ha hecho un pacto con nosotros, el pacto eterno, un pacto sellado con sangre, y Dios tiene grandes promesas para nosotros, y Dios es fiel a sus promesas, porque Dios cumple sus acuerdos. Y es por la misericordia de Dios que el Señor a veces nos da tantas cosas buenas. Y entonces termina diciendo aquí el Señor: pero si ustedes no prestan atención y piensan que estos son cuentos, que son embustes y engaños, les advierto que de seguro irán a la ruina. Versículo 19. Mire lo que el Señor le dice al pueblo: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. El Señor aquí no les está advirtiendo nada bueno si se apartan de Él y se olvidan de Él y empiezan a decir, a llenarse de orgullo y a decir: no, es que miren lo que yo tengo, es que yo soy muy inteligente, eso yo he aprendido muchas cosas, hermano, cuidado, porque es que esto se ha repetido en la vida de muchos. Conclusión: así como a usted le gusta tener abundancia de cosas materiales, a todos nos gusta tener cosas materiales, ¿no? Un buen carro, buena casa, buenos muebles, espacio, a todos nos gusta. Así como a usted le gusta tener abundancia de cosas materiales, ¿por qué no abunda también estudiando la Biblia, orando, sirviendo al Señor en la iglesia? Porque ¿qué dice Pablo en Colosenses 3:16? Colosenses 3:16. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16? Ahí hay un versículo interesante, Colosenses 3:16. Mira lo que dice Pablo. Esto es para usted y para mí. Dice: la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia. More en abundancia en vosotros. Aquí está diciendo que yo debo estar lleno de la palabra de Dios en mi corazón. Debo de estar lleno de la palabra de Dios para que ella me guíe y me enseñe cómo amar a Dios y servirle para que me vaya bien. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿por qué no abundamos en estas cosas espirituales? Así como a usted le gusta tener abundancia de cosas, ¿por qué no tiene abundancia también de ofrendas para la iglesia? Porque en 2 de Corintios 8:2, 2 de Corintios 8:2, aquí hay un elogio de unos hermanos que eran macedonios, pero eran pobres. Pero ¿qué pasaba con esos hermanos de Macedonia? Eran muy generosos. Y aquí Pablo los elogia, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Le dice el apóstol aquí. Y abajo en el versículo 7 dice 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y luego en el 7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y está hablando de la gracia de la ofrenda, de dar. Cuando nosotros ofrendamos para el reino de Dios. Entonces no pensemos que vamos a recibir bendiciones materiales si somos tacaños con la iglesia, con Dios, con el reino de Dios. Y aquí yo siempre pongo una nota, hermano, y es la siguiente. Lo que sucede, hermano, es que nosotros, mire, hermano, nosotros somos una iglesia joven en Colombia, la iglesia evangélica, reuniendo todas las denominaciones, no tiene más de 75 años en Colombia. Hay iglesias en los Estados Unidos con 200 años y cosas de estas. Pero además de eso, nosotros hemos sido formados dentro de la iglesia católica romana. Yo me acuerdo cuando me llevaban a misa, obligado. Allá pasaban un plato y responsos, limosnas, y daban 10 centavos, 5 centavos, 3 centavos. Entonces nosotros venimos con una idea de que las cosas de Dios son tan espirituales que yo no sé de dónde saldrá la plata. ¿Quién sabe de dónde? El cura, yo no sé, debe ser cuerpo glorioso. El problema es que aquí, hermano, en la iglesia evangélica, pues uno empieza a darse cuenta que no, que resulta que todo esto funciona es con uno mismo. Pero como no hemos estado acostumbrados a eso, cuesta trabajo, hermano, entender que uno tiene que ofrendar generosamente para la obra de Dios y para la iglesia. Es otro aprendizaje. Yo me convertí al Señor cuando tenía 23 años y duró un año que no daba ni 5. Al año empecé a entender las enseñanzas y dije, no, yo no puedo hacer esto. Dios me ha llamado a su reino, yo soy socio con Él. Él me necesita y necesita mis recursos que Él me da, porque todo se lo debo a Él. Y entonces eso pasó. Por eso es que yo digo, si uno es tacaño con la iglesia, no espere que Dios lo bendiga. Si usted es una de esas personas a las que le ha ido bien económicamente, porque Dios lo ha prosperado, pues yo no sé, yo hasta ahora aquí en la iglesia un rico no he conocido. Aunque hay ricos, dicen, ¿no? Pero ¿qué le dice la Biblia a los que prosperan, a los ricos? Y puede que alguno de ustedes llegue a ser rico, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero ¿qué le dice la Biblia a los ricos en 1 de Timoteo 6:17? 1 de Timoteo 6:17. En 1 de Timoteo 6:17
Primera de Timoteo 6:17. Es decir, digamos que aquí llegan unos ricos. Cuando hablamos de ricos estamos hablando pues de tal vez de, no sé, de gente que tiene 500,000 millones para arriba o 1 billón. Y digamos que alguien, por la misericordia de Dios, porque qué cosa tan difícil es que se convierta un rico, llega aquí alguien convertido al Señor. ¿Qué le tenemos que decir? Lo que dice aquí en Primera de Timoteo 6:17. Dice la palabra: a los ricos de este siglo o de este mundo manda que no sean altivos, no sean orgullosos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sí, porque uno puede de la noche a la mañana quedar sin 5 centavos, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, no porque nos salvamos por las buenas obras, sino porque son una expresión del amor a Dios, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eso es. Y si Dios le llega a bendecir a usted con plata, tiene que tener en cuenta eso. Aprenda finalmente, ya termino, con lo que dijo el apóstol Pablo, que es que eso es contundente, lo que ya leímos en Filipenses 4:12, que es contundente, ¿no? Leámoslo otra vez. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo aguantó hambre en la obra de Dios. A veces, no siempre. Por eso le tocó trabajar a veces. Edificaba carpas, tiendas. Pero aguantó hambre porque fue que hubo iglesias muy tacañas que empezaron a decir: ¿y este qué? Anda diciendo que vio a Jesucristo y que es un apóstol. ¿Y dónde? ¿Por qué tenemos que creerle? A lo mejor es un engañador. Y no le dieron un solo centavo. Y tuvo que hacer muchas cosas. Después ya las iglesias lo reconocieron como verdaderamente un apóstol de Jesucristo y ya lo mantuvieron. Pero cuando la vio, como decimos aquí en Colombia, gris, difícil, él dijo lo siguiente, dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y eso es una dura lección que tenemos que aprender en la vida. Por eso cuando hay un hijo que ha sido levantado con todo, no ha acabado de hablar cuando ya los padres corren a... ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? A ver, que no le falte nada. Y crecen y tienen que enfrentarse a la vida y viene una situación de esas, no saben qué hacer. Se aprenden la vida. Entonces, es una dura lección. Pueden venir tiempos de escasez. ¿Y qué va a hacer? ¿Renegar contra Dios? Renegar contra Dios. Hay creyentes que cuando se les pone dura la situación, entonces se enojan con Dios. No oran, no leen la Biblia, andan todos rebeldes, reniegan. ¿De qué me ha servido a mí estar en la iglesia? Por esa razón yo digo, guarde la siguiente nota por ahí. Apunta esta nota por ahí. La escasez puede venir a veces por culpa de nosotros mismos. Entonces algunos han sido malos mayordomos, tacaños, mezquinos. Les viene una situación dura y bravos, antes bravos, pero resulta que ellos mismos son los culpables. Así que si usted no está preparado para esto, para la escasez, busca al Señor en oración y ruéguele para que lo fortalezca en tiempos de necesidad y lo mantenga cuerdo en tiempos de abundancia, para cuando le cae montones no se vuelva loco, hermano, con lo que le cae, sino aprenda de Pablo y de la vida y del Señor
yo ya tengo el secreto. Si Dios me quita todo, como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Entonces ya estamos listos. Y si Dios nos da mucho, pues gloria a Dios. Voy a ser generoso, mucho más, con la obra del Señor. ¿Ustedes creen en todo esto que yo he dicho? Ahí está el detalle, hermano. Ahí está el detalle de la fe y de nuestra verdadera entrega a nuestro Señor y del amor que le tenemos, y si Él está primero o no. Vamos a orar.